Buenas tardes con todos los presentes, abogados, señorita fiscal. Siendo las 12:25 de la tarde del 29 de octubre del año 2020, se hace presente a esta sala de audiencias el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Alejandro Villanueva Martínez, a fin de llevar a cabo la audiencia de control de plazos formulada por la defensa técnica del señor Edín Campos Barranzuela, en la etapa de diligencias preliminares que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Para efectos del registro se deja constancia que la presente incidencia tiene asignada el número 23-2020-1. ¿Sirve acreditarse las partes procesales, señorita fiscal? Buenas tardes, señor juez. Le habla la fiscal de Yanira Lara Espinosa, con registro de CAL 55789, con correo electrónico laradianira21@gmail.com, con casilla electrónica 86142 y los demás datos consignados en autos. Perfecto, señor abogado. Buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes en la sala. Mi nombre es Rodrigo Alejandro Ramos Alfaro, identificado con registro de colegios de abogados de Lima 92045, correo electrónico rodrigoramos2@gmail.com, casilla electrónica 12042, y me presento en defensa del señor Edín Campos Barranzuela. Bueno, no existiendo observaciones, se declara válidamente instalada esta audiencia y procederemos a dar inicio al debate. Adelante, señor abogado. Muchas gracias, señor magistrado. En primer lugar, quiero precisar que el debate con respecto a la imprecisión de los plazos, según nuestro nuevo Código Procesal Penal, ya ha sido zanjado en distintas resoluciones vinculantes. En específico, la casación 134 y 144 del 2012 de Ancash, la casación 2-2008 de La Libertad y la casación 599-2018 Lima. En la actualidad no entra en discusión que el plazo máximo para las diligencias preliminares en casos declarados como complejos es de 8 meses. Sin embargo, la Fiscalía parece seguir teniendo rezagos de aquel modelo inquisitivo que nos ofreció la legislación procesal previa, aquella misma que podía impunemente mantener en un estado de investigación por 8 años a un ciudadano, por mencionar solo el caso de Chaco Málaga, entre otros. Ahora bien, con respecto al caso concreto, el 30 de septiembre del 2020 presentamos el escrito número 4 solicitando al Ministerio Público la conclusión de la subetapa de diligencias preliminares. Posteriormente, el 1 de octubre, recibimos una respuesta negativa por parte del Ministerio ampliando el plazo hasta el 17 de diciembre. Ante esa respuesta y habiendo cumplido los requisitos de procedencia, solicitamos la audiencia de control de plazos para manifestar que la Fiscalía ha incurrido en principalmente dos errores. En primer lugar, con respecto al inicio del cómputo de los plazos, y en segundo lugar, con respecto a la territorialidad de las disposiciones normativas. Con relación al primer punto, la Sala Penal Permanente, en la Casación 66-2010, en su fundamento séptimo, estableció que el plazo se computa desde que la Fiscalía toma el conocimiento del hecho, es decir, el 24 de septiembre del 2019, mediante la disposición número 1, en la cual se dispuso la apertura de la investigación preliminar, no con la notificación del 2 de octubre, como señala el Ministerio Público. Ahora, con relación al segundo punto, el único plazo que debería contarse como suspendido es del 16 de marzo del 2020 al 16 de julio del mismo año, puesto que las disposiciones recaídas en la resolución administrativa número 115/2020, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tuvieron un alcance nacional por el brote de pandemia ocasionada por el COVID-19, perdón. De esta manera podemos afirmar que el plazo máximo de 8 meses ya ha vencido desde el 27 de septiembre. Es por lo expuesto previamente, señor juez, que le pedimos que declare fundado el control de plazos y garantice el derecho a un plazo razonable en favor de mi representado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Se le concede el uso de la palabra a la representante del Ministerio Público. Buenas tardes, señor juez. Lo que indica el abogado defensor es erróneo. Es cierto que toda persona tiene derecho a ser investigada en un plazo razonable, pero se debe tener en cuenta que este caso ha sido declarado complejo. Esto quiere decir que tiene una duración de 8 meses. El 24 de septiembre de 2019 inició las investigaciones preliminares contra Edín Campos Barrenzuela por el delito contra la administración pública en modalidad de tráfico de influencias.
Señor juez, desde el 15 de marzo del 2020, el Poder Ejecutivo emitió diversos decretos supremos en los que declaró el estado de emergencia nacional por motivos de la pandemia. El gobierno peruano, mediante Decreto Supremo 008-2020, SA, de fecha 11 de marzo del 2022, declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario. También el Decreto Supremo 0044-2020 PCM, publicado el 15 de marzo del 2020, declaró el estado de emergencia por el plazo de 15 días desde el calendario y dispuso el aislamiento social obligatorio. Y a través del Decreto Supremo número 51-2020 del PCM, del 27 de marzo del 2020, fue prorrogado el estado de emergencia nacional en todo el territorio, por el plazo de 13 días calendario. Por estas razones, los plazos fueron sucesivamente prorrogados, en mérito a lo cual la Fiscalía de la Nación dispuso suspender las labores y actividades laborales y administrativas en los despachos fiscales. Solo se exceptuaron algunos casos relacionados con el presupuesto asignado para afrontar la pandemia. Si bien es cierto, se habilitaron 15 días desde el 17 hasta el 30 de julio del 2020. Las labores fueron suspendidas nuevamente a partir del 1 de agosto y ello fue prorrogado hasta el 30 de septiembre del 2020. Por lo tanto, el cómputo de plazos de prórroga de diligencias preliminares durante el 2020 solo debe contabilizarse los meses de enero, febrero, 15 días de marzo y 15 días del mes de julio, y contaría a partir del 1 de octubre. Además, Lima no es el Perú. Los plazos en Lima se suspendieron hasta el 6 de julio del 2020, pero los hechos se desarrollaron en la localidad de Ancash, y esto es mencionado ya que el lugar de fuente de prueba es esta localidad. Lugar donde los plazos se encontraron suspendidos hasta el 30 de septiembre del 2020, originado por el estado de emergencia, según la resolución del Poder Judicial 2034-2020. Ahora bien, nuestra regulación procesal penal ha previsto la ocurrencia de factores de fuerza mayor que posibilitaría la observancia de un plazo legal, tal como se recoge en el artículo 145 del Código Procesal Penal, a fin de favorecer la relación de un acto omitivo precisamente la concurrencia de este factor. El concepto de caso fortuito o fuerza mayor se encuentra desarrollado en el artículo 1315 de nuestro Código Civil, que señala lo siguiente. Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Se trata de una circunstancia excepcional, no atribuible al sistema de administración de justicia, que casa perfectamente en el concepto de caso fortuito o fuerza mayor. El cómputo de los plazos se descuentan por los periodos de suspensión de plazos normados por dichas resoluciones administrativas. Y es por estas razones, señor juez, que solicitamos a su despacho que se deniegue lo solicitado por la defensa técnica. Gracias, señorita fiscal. Señor abogado, proceda a exponer su réplica y por favor sea breve y céntrese en la respuesta del Ministerio Público. No hay problema, con su venia, señor juez. Los argumentos de la señorita fiscal resultan imprecisos, puesto que, si bien es cierto, en el departamento de Ancash también se emitieron disposiciones de suspensión de plazos a nivel procesal y la fuente de pruebas se encuentre técnicamente en el mismo lugar, estas no son de aplicación para el persecutor de este caso, pues se trata de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, cuya sede ya había reanudado los plazos procesales. Además de eso, consideramos que la suspensión del plazo del Distrito Judicial de Ancash no fue un obstáculo para que el Ministerio Público pueda notificar debidamente y realice las diligencias programadas, ya que según su propia lista de actos de investigación, estos se van a notificar a través de correos electrónicos, números de celular a los imputados o testigos, y además se van a llevar a cabo de la aplicación Google Meet. Es decir, todo se iba a realizar vía electrónica sin requerir movilización o traslado de alguna persona. Incluso cuando se programó la declaración de Rodrigo Sotero, la Fiscalía lo programó para el 21 de octubre, es decir, casi 5 meses antes de la cuarentena. En consecuencia, ya conocía los actos de investigación que iba a realizar mucho antes de la cuarentena. Valga verdad, la Fiscalía pudo realizar los actos de investigación bajo perseguimiento y no lo hizo pese a que tienen los elementos para hacerlo. Según jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, en el caso de Gleiser-Clatz, con respecto al plazo razonable, subjetivo o conducta del persecutor,
Podemos afirmar también que el fiscal asumió una conducta poco diligente a raíz de su inactividad, la cual debe ser considerada como un elemento adicional a la poca razonabilidad del Ministerio Público en el caso concreto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor juez. Perfecto, señorita fiscal, puede proceder con su réplica. Existe una confusión, señor juez, ya que la Fiscalía no está prorrogando la investigación más allá del plazo que se fijó en un inicio, donde se indicó que eran 8 meses por la complejidad. Esa disposición no fue debatida. Esos 8 meses han sido suspendidos por 3 meses a nivel nacional, por las resoluciones que han salido administrativamente. Luego, hasta el 30 de septiembre de 2020 en Huaraz. Ese plazo se va a reanudar. En tal sentido, resulta necesaria la regulación del plazo que fue suspendido administrativamente desde el 16 de marzo al 17 de julio del 2020 y en la presente investigación. Debemos tener en cuenta que durante todo este tiempo no se puede exigir a los trabajadores notificadores y otros miembros del Poder Judicial a realizar labores que puedan perjudicar su salud, tampoco a la Policía Nacional que pueda ejecutar compulsivamente las notificaciones. La jurisprudencia referida a este tema jamás tuvo en cuenta que iba a haber una pandemia. Las resoluciones administrativas tienen que cumplirse y respetarse porque razonablemente era imposible llevar a cabo esta investigación. No es posible que mediante un control de plazo se requiera cortar la investigación reservada que se está llevando a cabo sin vulnerar el derecho alguno del investigado. No se le pidió medida coercitiva en su contra, solo se pide que no se deje de investigar lo establecido con los indicios contra el delito. Lo que se merece la ciudadanía es transparencia. El control de un plazo razonable se da en las circunstancias específicas del caso en concreto. Lo indica la Corte Interamericana, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Por otro lado, habiéndose declarado compleja la investigación preliminar por las razones expuestas en la disposición número 1 del 24 de septiembre del 2019, estableció el plazo de 240 días y estando pendiente de la revisión de la programación de diversas diligencias, sin perjuicio de emitirse un pronunciamiento de combinarse con el mismo objeto de esta investigación. Solicito a vuestro despacho que deniegue lo solicitado por la defensa técnica y sigan con las investigaciones contra el señor Edín Barranzuela. Gracias. Muchas gracias, señorita fiscal. Bueno, habiendo contrastado la argumentación de las partes, declaro la conclusión del debate en la presente audiencia, con lo que procederé a dictar la resolución con fecha de 29 de octubre de 2020. Con respecto a la suspensión y reposición del plazo, el artículo 145 del Código Procesal Penal menciona que ésta se efectuará en caso fortuito o fuerza mayor, es decir, como bien ha mencionado la Fiscalía, por situaciones no atribuibles al sujeto, eh, como bien mencionó la defensa. Las actividades ya habían sido reanudadas en la sede de la Fiscalía Suprema, es decir, tenía sede en Lima, además de contar con los medios tecnológicos para efectuar las investigaciones correspondientes. Esta situación no solo cargará un factor atribuible a fiscal, sino que también podría devenir en una responsabilidad disciplinaria a nivel interno. Ahora, si bien es cierto, la jurisprudencia menciona que el plazo se computa desde que el Ministerio Público toma conocimiento del hecho punible, este juzgado considera que no es válida la versión del Ministerio Público, es decir, desde la notificación el 2 de octubre, ni tampoco la de la defensa técnica, es decir, desde la disposición de apertura, sino desde el 5 de junio de 2017, puesto que esta entidad tomó conocimiento mediante el oficio número 184 de 2017 por la OCMA, por lo que el plazo en realidad culminó el 7 de febrero del 2018. Es por los fundamentos expuestos que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el requerimiento de control de plazos de las diligencias preliminares solicitado por Edín Campos Barrenzuela en la investigación que se le sigue por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, tráfico de influencias en agravio del Estado. En consecuencia, se le otorga a la Fiscalía de la Nación el plazo de 10 días a efectos de que emita pronunciamiento con respecto a si formaliza o no la investigación preparatoria. ¿Queda conforme, señora fiscal? Conforme, señor juez. ¿Conforme, señor abogado? Conforme, señor juez. Bueno, entonces declaro concluida la audiencia y notifíquese conforme a la ley. Muchas gracias.